Hay un viaje por España, uno que no suele aparecer en las guías turísticas. Es un viaje que se hace por carreteras secundarias, atravesando la meseta, el interior de Galicia o de Castilla y León. Un viaje que a menudo deja una sensación un poco extraña, ¿verdad? La de estar cruzando un país que parece detenido en el tiempo, donde los pueblos aparecen de repente, como si fueran islotes en un inmenso mar de silencio. Pues bien, esta es la crónica de ese silencio. Esta es la historia de lo que hoy conocemos como la España vaciada. Y es que este fenómeno va mucho, pero que mucho más allá de una simple estadística de población. Como apunta esta cita, de lo que estamos hablando es de una fractura de verdad, una fractura profunda. Es una brecha que separa a la gente de su tierra, que separa el recuerdo de lo que un día fuimos del proyecto de lo que nos gustaría ser. No hablamos solo de pueblos que pierden habitantes, hablamos de un país que poco a poco va perdiendo una parte de su alma. Así que vamos a desgranar cómo hemos llegado hasta aquí. Para entender bien lo que pasa hoy, es absolutamente imprescindible viajar al pasado, porque ojo, el vaciamiento no es algo que haya pasado de la noche a la mañana. Sus raíces son muy profundas, se hunden en el siglo XIX, en una época en la que una España que era abrumadoramente rural empezó a sentir las primeras, las primeras grietas en su estructura. El siglo XIX fue un siglo de cambios enormes que, paradójicamente, no le sentaron nada bien al campo. La famosa desamortización de 1836, ese proceso en el que el Estado expropió tierras a la Iglesia y a los municipios para venderlas, pues acabó consolidando los latifundios. La tierra, al final, quedó en manos de unos pocos, en lugar de crear una clase de pequeños propietarios. Luego, hacia 1870, una industrialización muy tímida y muy concentrada en sitios como Cataluña o el País Vasco empezó a dibujar una España de dos velocidades. La Segunda República, allá por 1931, trajo un soplo de aire fresco, de esperanza, con planes para modernizar el campo, pero claro, todo eso quedó hecho añicos por la Guerra Civil de 1936, una herida tremenda que desgarró por completo el tejido social de miles y miles de pueblos. Y lo que es realmente alucinante es que este desequilibrio ya se veía venir desde mucho antes del Gran Éxodo. Pensemos por un momento. A principios del siglo XX, provincias como Teruel o Soria ya tenían densidades de población bajísimas, por debajo de los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Vamos, densidades comparables a las de Laponia. La fragilidad ya estaba ahí, latente. Solo estaba esperando el detonante que lo aceleraría todo de una forma dramática. Y ese detonante, pues, llegó. Llegó a mediados del siglo XX. Fue un periodo de desarrollo aceleradísimo, de una modernización económica que, sí, es verdad que sacó a España del atraso, pero lo hizo pagando un precio altísimo, un precio que pagó, sobre todo, el mundo rural. Fue la era del Gran Éxodo, la modernización que literalmente vació el campo. 4 millones. Dejemos que esta cifra cale un poco. 4 millones de personas. Esa es la cantidad de gente que abandonó sus pueblos entre 1950 y 1980. Fue de hecho uno de los movimientos demográficos más rápidos e intensos de toda la historia de Europa occidental. Una generación entera que hizo las maletas en busca de un futuro que simplemente su tierra ya no les podía dar. ¿Y por qué se fueron? Bueno, pues fue una tormenta perfecta, una combinación de factores que te empujaban a irte y otros que te atraían como un imán. Por un lado, la mecanización del campo, la llegada del tractor. De repente, donde antes hacían falta 10, ahora bastaba con 1. Y por otro, las grandes ciudades industriales, Madrid, Barcelona, Bilbao, eran, un imán irresistible. Prometían trabajo, modernidad, una vida mejor. Y para muchos el viaje no acababa ahí, sino que seguía cruzando los Pirineos hacia Alemania, Suiza o Francia, en otra gran ola migratoria. Pero claro, más allá de los grandes números, de los 4 millones, el éxodo tiene rostros, tiene historias personales. Y esta, la de Tomás, un maestro de un pueblo de Soria, lo cuenta todo de una forma, brillante y dolorosa a la vez. Él vio cómo su clase se iba haciendo más pequeña cada mes de septiembre, año tras año. Cómo la risa de los niños se iba apagando, hasta que en 2003 tuvo que echar el cierre a la escuela. Y el cierre de una escuela es el punto final, es el símbolo de que un pueblo se rinde, la constatación de que ya no hay futuro. Venga, pasemos ahora de las causas a las consecuencias. ¿Qué país nos ha dejado este silencio tan largo? Pues nos ha dejado una España dual, una España fracturada. Y es justo aquí donde surge un debate que es fundamental y que se refleja en las propias palabras que usamos para hablar del tema. Y aquí está el quid de la cuestión, la diferencia entre decir vacía y vaciada. Que ojo, no es una tontería, no es solo una cuestión de lenguaje. Decir España vacía suena algo natural, ¿no? Como un proceso casi inevitable, como un paisaje que, es así. Pero decir España vaciada cambia la película por completo. Vaciada implica que ha habido una acción, implica que alguien o algo la ha vaciado.
Esto introduce un matiz político potentísimo, porque sugiere que este vaciamiento no fue fruto de la casualidad, sino el resultado de decisiones políticas y económicas muy concretas que favorecieron a unos territorios y abandonaron a otros. Es un término que en el fondo exige responsabilidad y, sobre todo, exige acción. Las consecuencias sociales son demoledoras porque además se retroalimentan, es un círculo vicioso. El envejecimiento se vuelve extremo, con pueblos donde más del 40% de la población supera los 65 años. Esto, claro, provoca una ruptura generacional tremenda. Se pierden saberes, tradiciones, cultura. La soledad se convierte en una epidemia silenciosa que afecta sobre todo a la gente mayor. Y el golpe de gracia, el final, es la desaparición de la infancia, el síntoma inequívoco de que una comunidad simplemente se apaga. Pero el impacto va mucho más allá de lo social. A nivel medioambiental, por ejemplo, el abandono de las tierras de cultivo es la mecha perfecta que enciende los grandes incendios forestales que vemos cada verano. A nivel económico es como tener un motor gripado. Se pierde un potencial gigantesco en agricultura, en turismo, en energías, y se vuelve casi imposible mantener servicios básicos como un médico o un banco. Y en lo cultural, pues asistimos al lento derrumbe de un patrimonio, de iglesias, de casas, de tradiciones, de un valor incalculable. La pregunta es inevitable. ¿Está todo perdido? ¿Es este un camino sin retorno? Pues parece que no. En los últimos años han empezado a surgir brotes de resistencia, nuevas ideas y esperanzas que nos invitan a plantearnos si de verdad existe un futuro para regresar. El año 2019, sin duda, marcó un antes y un después. Por primera vez, todo ese hartazgo acumulado durante décadas se convirtió en acción política directa, visible. El movimiento Teruel Existe consiguió algo histórico, un escaño en el Congreso de los Diputados. De repente, el problema de la despoblación estaba en el centro del debate nacional. Su lema era sencillísimo y muy potente. Esto no es una fatalidad, esto es una injusticia histórica, y se puede revertir. Y a esa acción política se suman nuevas oportunidades que están surgiendo. La digitalización y el teletrabajo, que irónicamente se aceleraron con la pandemia, han abierto una puerta que parecía cerrada con llave. La posibilidad de que vivir en un pueblo vuelva a ser una opción viable para muchísimos profesionales. Están naciendo proyectos súper innovadores de cohousing, de agricultura ecológica, de turismo sostenible. Por fin, el debate sobre la igualdad entre territorios está sobre la mesa. Entonces, ¿qué hace falta para construir ese futuro? Bueno, los expertos y los propios movimientos sociales señalan varios pilares que son fundamentales. Primero, garantizar servicios esenciales, un médico y una escuela. Son innegociables. Segundo, una digitalización total. Internet de alta velocidad tiene que ser un derecho universal. Tercero, fomentar nuevos modelos económicos, ir más allá de la agricultura de siempre. Cuarto, crear políticas activas, con incentivos de verdad, para que la gente joven vuelva. Y quinto, y esto es quizá lo más importante de todo, reforzar y dignificar la identidad rural. Cambiar esa narrativa de que vivir en un pueblo es como ir para atrás. Al final, creo que todo se resume en esta pregunta. El reto de la España vaciada no es solo un problema de la gente que vive allí, es un problema de país, de todos. Es una invitación a que repensemos nuestro modelo de desarrollo, a que imaginemos una España más equilibrada, más justa y, ¿por qué no?, mucho más rica en su diversidad. Un país donde elegir vivir fuera de una gran ciudad no sea un acto heroico de resistencia, sino que sea simplemente una elección más. Una elección tan digna, tan posible y tan plena como cualquier otra.